Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga acceso a toda la información sobre temas de interés y que afectan directamente su bolsillo. Hoy, pues, vamos a hablar de un tema que ya comienza a golpear el bolsillo de muchos colombianos, de muchos ciudadanos, que es tradicional para esta época, y es el tema del pago de los impuestos, especialmente los impuestos territoriales, los impuestos en los municipios y los impuestos en los departamentos. Ya en Bogotá, pues muchos ya hemos recibido el impuesto predial, el impuesto de vehículos, y pues ya tenemos que comenzar a hacer esos pagos y a cumplir con esas obligaciones. Para hablar precisamente de todo ese tema, hacer toda esa pedagogía sobre lo que implica eso para los ciudadanos y para los bogotanos, pues tenemos dos invitados de lujo esta noche en Conversemos de Economía. La doctora Beatriz Arbeláez, ella es actualmente la secretaria de Hacienda de Bogotá. Doctora Beatriz, bienvenida a Conversemos de Economía y un gusto tenerla en este programa. Bueno, muy buenas noches. Es un placer para mí estar compartiendo este programa con ustedes y todos los televidentes, y pues la idea es, como usted lo señala, tratar de explicarle a los bogotanos y en general a los contribuyentes por qué es que tienen que pagar sus impuestos a tiempo. También está con nosotros esta noche el doctor Ricardo Bonilla, catedrático, también fue secretario de Hacienda en la administración anterior en Bogotá, una persona que hizo parte de esa comisión de expertos que han recomendado una nueva reforma tributaria. Seguramente en la última parte del programa hablaremos de eso. También bienvenido a Conversemos de Economía y un gusto también tenerlo aquí en este espacio. Un gusto, don Jairo. Saludo a todos los televidentes y hablaremos de qué pasa con los impuestos colombianos y los de Bogotá. Pues muy bien, miren, en esta conversación también invitamos a los colombianos, a los ciudadanos, para que expresen sus opiniones, y en este caso vamos a hablar con ellos un poco sobre si saben bien cuáles son los impuestos que se tienen que pagar en esta primera parte del año, si tienen idea de lo que representa esa cultura tributaria. Los invito a que veamos a los colombianos qué opinan sobre este tema. Básicamente pagarlos es importante porque nos ayudan con la modernización de la ciudad. Hay que pagar los impuestos de vehículos y de vivienda. Los de vehículos vencen ahorita en mayo, es el plazo, y en abril los de vivienda, ahorita el 15 de abril. Bueno, primero que todo el impuesto predial de los vehículos y por consiguiente todos los impuestos, ¿no? Hay que pagarlos al día, los 6 primeros meses. Es importante y es necesario porque es un deber de todos los ciudadanos pagar los impuestos. No es que sea tan importante, porque si uno supiera para dónde van, generalmente se extravían los recursos de los impuestos, entonces es muy importante saber qué hacen con los recursos que nos quitan a los ciudadanos. Pues en estos 3 meses debemos pagar el impuesto predial, que realmente es muy importante para la ciudad y para que mejore la calidad de vida de Bogotá. Los impuestos que hay que pagar en este primer semestre es el impuesto de vehículo y el impuesto predial. ¿Por qué son importantes? Porque pues eso ayudan como con el erario público. El impuesto predial, pues importante porque creo que con eso es que viene el desarrollo de la ciudad. Pues ahí está la opinión de los bogotanos, de los ciudadanos. Doctora Beatriz, ¿solo son esos para el ciudadano común y corriente? ¿Esos son los dos impuestos que se pagan en esta primera parte del año en el caso de Bogotá, doctora Beatriz? Bueno, ahí tenemos que distinguir entre los impuestos que afectan directamente a lo que se llaman las personas naturales y los impuestos que pagan las industrias o los diferentes negocios o los profesionales independientes. En lo que respecta a los impuestos que pagan las personas naturales, sí, como lo dijeron los que contribuyeron participando en el programa, efectivamente en el primer semestre las personas naturales deben pagar el impuesto predial y el impuesto de vehículos. Obviamente también el impuesto predial pues lo pagan las empresas y negocios, y lo mismo el impuesto de vehículos cuando posean su vehículo. Doctor Bonilla, en el país también, en las ciudades, ¿sucede más o menos la misma tendencia de pago de impuestos en esa primera parte del año? Sí, más o menos se ha tratado de normalizar
en que el primer semestre se paguen los impuestos territoriales y en el segundo semestre se paguen los impuestos nacionales. Me refiero a que primer semestre predial, vehículos, segundo semestre renta. Pero los impuestos a la producción y al consumo se pagan a todo lo largo del año. Sí. En el distrito se pagan bimestralmente el impuesto de industria y comercio y en la nación se paga bimestral o cuatrimestralmente el impuesto del valor agregado. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta también en el calendario. Cuando las empresas son dueñas de los predios inmobiliarios y de vehículos, tienen que combinar en su calendario cuándo pagan impuesto a la producción y cuándo pagan impuesto a la propiedad. En este caso, vehículos y predial son impuestos a la propiedad. Doctor Bonilla, la gente que tanto ha ido aprendiendo, porque ahí veíamos en estas opiniones que la gente ya como que toma conciencia un poco de la importancia de pagar impuestos. También hay quienes dicen, pero ¿para qué pagar impuestos si se roban la plata, si el estado de las vías, el tema de la salud, todo lo que sea? ¿La gente sí ha tomado más conciencia de lo que representa el pagar los impuestos o aún sigue siendo muy reticente al tema? Cuando uno habla de los impuestos a la propiedad, lo que se encuentra es con que el Estado, sea la nación, sea el distrito, tiene más información sobre cuál es el tipo de propiedades que tienen las personas y por lo tanto les puede enviar una liquidación sugerida y eso es una contribución para que las personas sepan lo que tienen que pagar. Cuando uno habla del impuesto de renta es más difícil porque son las personas las que tienen que declarar. Entonces, en el caso del impuesto a la propiedad, lo que uno encuentra es que más del 90% de los contribuyentes terminan pagando sin sanciones y sin intereses. Cuando usted habla del impuesto de renta, usted tiene un problema más grave porque tiene una evasión que se puede acercar al 30%, simplemente porque el Estado no conoce cuáles son los ingresos de las personas y sobre cuál le debe ir a cobrar. Doctor Beatriz, sobre esa cultura del ciudadano a pagar impuestos. Básicamente, como lo anotaba el doctor Ricardo Bonilla, esencialmente nosotros pues en el distrito tenemos las bases de datos en las cuales tenemos la información para generar lo que se llaman los formularios sugeridos y lo que ha desarrollado Bogotá y otras ciudades también es que nosotros enviamos los formularios sugeridos a las casas y les enviamos pues los valores y liquidados de una vez el impuesto. Y eso ha contribuido a mejorar la cultura tributaria y de hecho pues Bogotá es una de las ciudades que tiene una gran cultura tributaria, es decir, los contribuyentes saben que tienen un riesgo al no pagar porque inmediatamente que no se pague, inmediatamente nosotros le mandamos una carta y claramente ese hecho contribuye a que las personas generen, digamos, la cultura de pagar. Y también, obviamente, el incentivo del 10% es un incentivo bastante fuerte que en general la ciudadanía lo toma y trata de ahorrarse el 10% y pagar muy rápidamente precisamente los impuestos a la propiedad, el impuesto predial y el de vehículos. ¿Esa tendencia del buen pago se da en todo el país, doctor Bonilla, de acuerdo a lo que usted ha estudiado? No hay la misma capacidad administrativa en todas partes. Realmente podríamos decir que Bogotá ha marcado la pauta, porque actualiza a los contribuyentes sobre cuál es el estado de su propiedad, les envía formularios de liquidaciones sugeridas, les da plazos precisos, les facilita el pago en los bancos y les da el descuento de pronto pago, al cual se acoge más o menos el 70% de los contribuyentes. Medellín y Cali se han acercado a esa pauta. Cuando uno va a otras ciudades, ahí hay todavía muchos problemas porque no hay capacidad administrativa. Entonces usted cuenta todavía muchos municipios en el país donde el cual si usted quiere pagar el impuesto predial tiene que ir a la tesorería del municipio y pagar en efectivo. Es decir, si usted no vive ahí, tiene que pegarse un viaje expreso para poder pagar eso. ¿Pero también envían el formulario a la casa o lo tienen que hacer o tienen que ir a pedir la asesoría a la respectiva? Toca ir a la tesorería a que le entreguen el formulario y pagar ahí mismo. No tienen ni el mecanismo de hacerlo llegar al contribuyente y mucho menos el mecanismo de facilitar el pago. Eso solo se ha logrado en las grandes ciudades. Es importante que lo podamos hacer en todo el país. Eso sí, definitivamente cuando la gente tiene que ir a hacer el papeleo, primero eso fomenta evasión y segundo, la gente no toma la conciencia de la importancia de pagar el impuesto.
Sí, precisamente nosotros, todo el trabajo que se realiza en la Dirección de Impuestos de Bogotá es precisamente dirigida a facilitar todo el cumplimiento de los impuestos, pero la calidad de la información también es bien importante. En eso también nosotros trabajamos precisamente para eliminar errores y verificar que precisamente los formularios sugeridos se lleven a las direcciones de los contribuyentes y facilitar los mecanismos de pago. Adicionalmente, pues con base en las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, pues claramente también hemos puesto a disposición y seguimos trabajando en aras de que los contribuyentes que no quieran salir de sus casas lo puedan hacer desde sus computadores a través de los botones de pagos PSE, y seguimos trabajando en mejorar esas posibilidades y hemos hecho, digamos, conversaciones también con los bancos para ver si desarrollamos también las apps, las aplicaciones que permitan también a los contribuyentes pagar desde una aplicación directamente conectados con los bancos. Entonces estamos también en aras de facilitar precisamente que los contribuyentes puedan pagar, sin desconocer que hay contribuyentes que todavía están acostumbrados pues a ir a los bancos y definitivamente pues en industria y comercio todavía sí los contribuyentes tienen que dirigirse a los bancos a hacer el pago de impuestos, pero estamos trabajando precisamente en mejorar las posibilidades de pago. Uno poniéndose en los zapatos de un ciudadano, de una familia que viene del guayabo de la Navidad con las deudas de la tarjeta de crédito, comienza el año con los gastos de educación de sus hijos y enseguida no termina uno de respirar cuando ya viene el impuesto de vehículo y el impuesto de vivienda, o mejor, el impuesto predial y el impuesto del vehículo. O sea, el contribuyente, y ni hablemos del que le toca declarar renta después en el segundo semestre. ¿Por qué tan seguido es el pago de esos dos impuestos? ¿Por qué no hay una flexibilidad para pagar uno en un semestre, otro en el segundo semestre, o poderlo pagar en cuotas, o bueno, en fin? ¿Por qué tan drásticos en apretar el bolsillo de las familias bogotanas y colombianas? Bueno, en Bogotá nos hemos dado cuenta que el impuesto predial era realmente el impuesto que se relaciona con el sentido de pertenencia a la ciudad. Por lo tanto, se le dio tal importancia que se colocó por delante de cualquier otro impuesto. El tema es, este impuesto lo pagan los propietarios, no lo pagan los arrendatarios. Sí. En ese sentido, tenemos que ubicar, en Bogotá más o menos la mitad de las familias pagan arriendo. La otra mitad es dueña. Pero esa otra mitad que es dueña también le recibe arriendos. Es decir, que aquí estamos ubicando quiénes son. Bogotá tiene un fenómeno que es importantísimo para mirar toda esta discusión de desigualdad y de concentración de la riqueza. Hay multipropietarios. Hemos identificado en Bogotá 12 multipropietarios con más de 1000 predios cada uno. 12, no entendí la figura. 12 personas naturales o jurídicas que cada una tiene más de 1000 predios en Bogotá. Sí. La pregunta es, ¿usted para qué quiere tantos predios? Sí, porque sí, muy extraño. Entonces, lo que uno encuentra simultáneamente es que aquí hay en Bogotá una marcada coincidencia entre quienes pagan arriendo, a quienes se lo pagan, y es una discusión de cómo se mueve todo el sistema, de tal manera que cuando uno va planteando este impuesto, lo que encuentra es, un momentico, quienes están aportando este impuesto son los propietarios, y sobre los propietarios debemos mirar, la desventaja que tiene el predial es que no lo podemos acumular, se paga por predio. Si pudiéramos acumularlo, como se hace en el impuesto de la riqueza, podríamos identificar muchísimo mejor qué pasa en el país y podríamos construir la estructura tributaria como una estructura progresiva y redistributiva. Hoy no es redistributiva, a pesar de que se han actualizado los avalúos catastrales y hemos podido construir una estructura más progresiva en términos de avalúos y tarifas. Doctora Beatriz, frente a esa inquietud del bolsillo de las familias. Bueno, frente a la inquietud del bolsillo de las familias, claramente, pues como lo anotó el doctor Ricardo Bonilla, sí se ha trabajado con la Nación porque antes pasaba que los impuestos, tanto territoriales como el impuesto de renta,
se acumulaban en el primer semestre. Sí. Entonces sí se logró por lo menos hacer un cambio de tal forma que el impuesto de renta en la nación se desplaza hasta el segundo semestre, y en tanto que los impuestos territoriales, en particular el de los impuestos a la propiedad, es decir, el de las viviendas o el de los predios y el de los vehículos, se pagan en primer semestre. En este momento, pues claramente, y debido un poco también a la carga que se está generando sobre los contribuyentes, sí estamos evaluando un poco con el Consejo de Bogotá y hemos mirado la posibilidad de, para el año entrante, pero eso tiene que pasar por el Consejo de Bogotá, de pronto permitir que se haga un pago ya más diferido en el tiempo, con el fin de que no se concentre precisamente en un solo vencimiento, en particular el impuesto predial, pues que es el que, digamos, se ha actualizado y por ende ha aumentado mucho más en los últimos años. Entonces estamos haciendo todo un estudio con el fin de que se pueda hacer el pago mucho más diferido en el tiempo. Eso es un tema que tenemos que evaluar y tenemos que mirar la oportunidad de presentar esa posibilidad a el Consejo de Bogotá, y lo estamos hablando con diferentes concejales de la ciudad, precisamente con el propósito de aliviar la carga. Lo estamos mirando más para el impuesto predial, precisamente por la carga y por la concentración que tiene, no tanto para el impuesto de vehículos, porque ese sí pensamos que todavía se puede seguir pagando, digamos, en un solo La contrato. posibilidad de que uno sea en un semestre y el otro en el otro, ¿eso no puede ser una opción? No, esa sí es una opción, pero precisamente por lo que se ha mirado con la nación, está desplazado para el segundo semestre, y el predial sí se puso de antecedente al impuesto de vehículos, porque obviamente primero es un impuesto, digamos, que representa una mayor carga en general para, pues por lo menos para los propietarios respecto al de vehículos. Y por esa razón, digamos, lo tenemos de primero en el calendario, y pues de alguna forma está en abril, que no es tan cerca, es decir, está más o menos aproximándose al final del primer semestre. ¿Eso nunca se contempló en la administración anterior, doctor Bonilla? Eso se ha contemplado. En términos reales, el acuerdo con la nación es que pasemos los impuestos territoriales al primer semestre, dejemos los nacionales al segundo semestre, de tal manera que a los contribuyentes no se les cruce la carga. Sí. Pero se ha pensado también si se puede distribuir en varias cuotas. Medellín lo hace. Medellín lo distribuye en 4 cuotas. Eso depende simultáneamente cómo es la característica de la capacidad de pago de los contribuyentes. Como le decía, en Bogotá hay muchos multipropietarios, entonces quienes realmente sienten la necesidad de que les ayudemos en cuotas son los que tienen varias propiedades, no los que tienen una sola. Uno tiene que examinar el comportamiento de cada uno de ellos. La característica bogotana es que se ha ganado tal tipo de cultura tributaria que al primer vencimiento, con el descuento por un pronto pago, que es el próximo 15 de abril, el 70% de los contribuyentes lo pagan. Acogiéndose al 10% de descuento. Es decir, lo ha interiorizado de tal manera que el descuento es algo sustancialmente importante. Usted se ahorra, si la ciudad logra obtener un recaudo al primer vencimiento de 1.600.000 millones, los contribuyentes se ahorraron 160.000 millones. Y eso es importantísimo para el bolsillo de ellos. Sí, 160.000 de ahorros es un ahorro muy importante. Quiero escuchar unas preguntas que hemos tomado también de los televidentes en las calles de Bogotá, y quiero que las escuchemos, pero las respondemos después de unos mensajes institucionales. Escuchemos las preguntas inicialmente. Tengo una duda y estoy un poquito como confundida porque me llegaron en el mismo recibo 3 recibos con diferente valor, pero con la misma fecha. Entonces, por eso estoy acá, para averiguar cuál es el que debo de pagar efectivamente. Un apartamento que yo compré hace 5 años y que he venido pagando el impuesto puntualmente, el predial. Ahora me sale la dueña anterior con que se lo dedujeron a ella de su cuenta corriente. Ese desorden necesita una explicación.
Hola, mi nombre es Camilo García y quería saber cuál es el incremento del impuesto predial de este año. No hay nadie en la administración que le debite de una cuenta el pago del predial. Usted tiene que autorizar al banco, de tal manera que lo que el contribuyente está hablando es de una operación muy parecida a fraude. Regresamos a Conversemos de Economía. Hoy estamos hablando del tema de los impuestos territoriales, el impuesto a los vehículos, el impuesto predial, que ya en muchas ciudades pues ya tiene un poco preocupado a los contribuyentes, pero pues que son compromisos y obligaciones que hay que cumplir, que es el pago precisamente de los impuestos. Habíamos, antes de irnos a este corte de mensajes institucionales, habíamos escuchado 3 preguntas de 3 ciudadanos en torno primero a la persona que dice que recibió 3 recibos con valores distintos y que no sabe qué hacer. La persona que no le entendí bien, que ha pagado el impuesto, pero que se lo debitaron a la que estaba ahí anteriormente, qué hacer. Y el que le pregunta de cuánto es el incremento del predial, sobre el cual también quiero que nos detengamos un poco. Sobre esas 3 preguntas, doctora Beatriz y obviamente doctor Ricardo para complementar. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con si les llegó 3 formularios diferentes, con diferentes avalúos y con diferentes impuestos, esos 3 formularios seguramente corresponden a que el predio en total está dividido en el apartamento, seguramente un garaje, el segundo garaje o un depósito, es decir, de acuerdo con las identificaciones de los predios separados, pues tienen diferentes avalúos y por ende diferentes tarifas y diferentes impuestos. Entonces muy seguramente lo que pudo haber pasado es eso y pues hay que pagar los 3 porque los 3 forman parte o son 3 predios diferentes para la administración distrital. Pasa que, doctor Bonilla, uno generalmente cuando compra una vivienda, pues como está incluido pues la bodega y el garaje, lo que uno cree es que en el valor está todo, pero uno nunca, a veces es tan consciente de decir que por aparte viene, en el caso del predial, viene por aparte cada una de esas propiedades. Lo que pasa es que en Bogotá tenemos 3 situaciones. Eso depende de la estrategia de los constructores y los vendedores inmobiliarios. Una primera situación es que el garaje y el depósito está incluido en el predio y por lo tanto hay una sola escritura. Y al haber una sola escritura hay un solo chip. Sí. Una segunda situación es que los constructores empezaron a vender el garaje aparte. Puede que se le incluyan en la misma escritura, pero entonces le desagregan 2 chips. Uno por el apartamento, otro por el garaje. Si es más de un garaje, de pronto tiene un 3er chip por el otro garaje. Y continuaron desagregando por las bodegas. Esas bodeguitas de 2 metros cuadrados que tiene usted, ese también se lo están desagregando, entonces puede que usted tenga un apartamento, 2 parqueaderos y 2 bodegas, le llegan 5 recibos. Esa es la estrategia de los constructores. La estrategia ahora ha cambiado. Los constructores ahora no están vendiendo el garaje, están vendiendo el garaje pero no lo están incorporando, lo están entregando como si fueran zonas comunes a la administración. Entonces ya no está incorporado en el apartamento, entonces usted va a recibir solamente el chip y el recibo del apartamento y el garaje, entiéndase allá con la administración para ver cómo lo resuelve. Porque le llega el impuesto es al nombre del conjunto. No, porque queda como zona común y no las zonas comunes no pagan impuesto predial. Ah, ok. Entonces la estrategia a la que están llevando los constructores ahora es dejarlo allá como zona común, eso no paga impuesto predial. Y ahí la administración tiene que ponerse a pensar en otra cosa, y es que esos predios que están explotando las zonas comunes deben pagar industria y comercio. Y eso lo deben tener claro. Que iría con cargo a la cuota de administración de todos los propietarios. Eso no va con cargo a la cuota de administración, porque están seguramente arrendando los garajes, y es un ingreso que no es cuota de administración. Y al ser un ingreso distinto, ese ingreso es una explotación económica que debe pagar industria y comercio. El otro tema y la otra pregunta que él hablaba era que le debitaban el impuesto a la otra persona que le estaban haciendo las reclamaciones. Yo creo que el señor está hablando de una situación de fraude. Es imposible.
Sí. Usted, como propietario, no hay nadie en la administración que le debite de una cuenta el pago del predial. Usted tiene que autorizar al banco, sea porque va a la oficina bancaria, ante el cajero, o sea porque lo hace por internet, pero tiene que autorizar al banco para que haga ese débito. No hay nadie en la administración que lo pueda hacer por usted. De tal manera que lo que el contribuyente está hablando es de una operación muy parecida a fraude. Alguien le está metiendo la mano. Y en estos impuestos, en el pasado, y todavía pueden seguir presentando, hay muchas situaciones de fraude. Se han ido limpiando. Hoy tenemos el código de barras y eso ya ha hecho más transparente la situación. Cuando teníamos un sticker, se encontraba que el contribuyente mandaba pagar a alguien que fuera y pagara los impuestos y le ponían cualquier sticker. Le entregaban al contribuyente los recibos como si estuvieran pagos y a los 2 o 3 años se terminaban enterando que nunca los habían pagado. Ay, caramba. Hay situaciones de fraude que hay que prevenir y la mejor prevención es hágalo directamente. Muy bien, y la última pregunta es ¿cuánto es el incremento del predial? Y ahí sí quiero detenerme un poco porque he ido leyendo en medios, doctora, que ya hay algunas protestas en algunos lados porque el avalúo catastral, que es decir, el valor del bien, ha tenido unos incrementos exagerados en algunas zonas, especialmente de Bogotá, y esto obviamente implica que tenga que pagarse mucho más de impuesto predial. ¿Qué es lo que pasó para este año? O como le preguntaba ahora, ¿qué fue lo que hizo el doctor Petro para que nos costara ahora tanto el impuesto? No, esencialmente, pues, ¿cuáles son los factores que se conjugan para determinar el impuesto predial? Primero, la actualización de los avalúos catastrales, que depende esencialmente de la evolución de los precios en toda la ciudad. La unidad administrativa de catastro pues tiene una metodología de acuerdo a la cual actualiza todos los años los valores de referencia comerciales de los diferentes predios. Entonces, obviamente, en ese sentido, difiere en los diferentes barrios y localidades de Bogotá, porque depende del comportamiento de toda la evolución de oferta y demanda y adicionalmente todas las mejoras que se le hayan hecho a los predios en la ciudad y eso pues obviamente pues influye en los avalúos comerciales. En segundo lugar, otro componente que mencioné anteriormente es que el CONFIS en el mes de diciembre toma la decisión de determinar la referencia de porcentajes de avalúo catastral respecto a los valores comerciales. Y en el CONFIS del mes de diciembre del año pasado sí se determinó, a diferencia del año 2014, que para los predios 1, 2 y 3 sí se disminuyera el porcentaje, es decir, ahí se disminuyeron los avalúos catastrales. En los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. De estratos 1, 2 y 3, el porcentaje de valor del avalúo catastral respecto al valor comercial se disminuyó más o menos 10 puntos porcentuales. Pues básicamente esa fue una decisión que se tomó en el marco del CONFIS, seguramente con el propósito de beneficiar a esos contribuyentes de los estratos 1, 2 y 3. O sea, que esa gente el impuesto le llega más bajo a las familias de estrato 1, 2 y 3. No necesariamente. Y ahí está, digamos, la dificultad es fundamentalmente porque en el pasado, en el año 2008, se expidió un acuerdo, que es el acuerdo 352 del 2008, según el cual se le puso un tope de aumento al impuesto predial. Y al ponérsele ese tope de aumento, entonces ya la liquidación no se hace avalúo catastral por impuesto, sino que se mira el tope y el tope significa que se le puede disminuir el impuesto sobre el valor pleno a pagar. Entonces, en los casos en los cuales disminuye el avalúo catastral, dado que seguramente tienen un tope de, por ejemplo, 10 o 15% de aumento, es posible que sí les
siga aumentando el impuesto porque se les cae el beneficio que se les estaba otorgando, pero hasta llegar básicamente a la multiplicación de avalúo catastral por impuesto. Miren, en el país hay dos instrumentos. Un tema es cómo actualizar avalúos catastrales y otro es cuál es el impacto que tiene la actualización del avalúo sobre el impuesto predial. Entonces, hay dos instrumentos en el país que están claramente definidos. Uno, para el conjunto de la nación, cualquier incremento en el avalúo implica que usted no puede pagar el mismo incremento en el impuesto. Y como hay tanta desactualización, la nación dice debe pagar solo máximo hasta el 100% de lo que pagó el año anterior. La otra limitación es si le cambia la tarifa. Si le cambia la tarifa, solo se puede incrementar el impuesto hasta el 25%. Eso ya no sirve en Bogotá. En Bogotá hubo que aplicar una norma distinta y esa norma es lo que se llama ajuste por equidad, que la que acaba de explicar la secretaria de Hacienda. Ese ajuste por equidad, ¿qué significa? Que en Bogotá el incremento del avalúo puede ser infinito, pero a usted solo le puede incrementar el impuesto predial entre el 10% y el 65%. El 10% para los estratos bajos y el 65% para los estratos altos. ¿Eso qué significa? Que en el estrato bajo, para que usted pague el impuesto pleno, van a pasar 10 años. Se va a ir pagando poco a poco, lo va a ir ajustando poco a poco. En los estratos altos se actualiza en 3 años. Es decir, que todos los ajustes que se han venido haciendo en los estratos altos ya se actualizaron y prácticamente están pagando ya el impuesto pleno. Lo que se está sintiendo este año es de que a pesar de que se redujo el avalúo catastral, o se redujo la proporción, los estratos bajos están sintiendo el agotamiento de ese ajuste por equidad porque venía represado. Entonces todos los años se viene incrementando esa parte del ajuste. Así usted reduzca el avalúo, el impuesto algún momento va a llegar pleno y todavía le faltan unos 2, 3 o 4 años para que le llegue pleno. Muy bien, quiero hacer estas preguntas que nos han llegado por redes sociales y estas dos muy importantes que nos llegaron por Facebook. Una de Simón González, que dice, si no me ha llegado el recibo del impuesto, ¿a dónde puedo acudir? Y Angélica González, también por Facebook, nos ha preguntado, ¿cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto? Bueno, para la primera pregunta de si no ha llegado el recibo, ¿qué debe hacer? El contribuyente debe esencialmente, si tiene acceso a página de internet y conoce su chip, o sea, el número de identificación de su predio, simplemente se puede meter y allí le sale directamente la liquidación, imprime 2 copias de eso y va a pagar a los bancos o puede usar el botón de pagos PSE sin problema. La otra posibilidad es dirigirse a los supercades que tenemos a lo largo de la ciudad para que básicamente le proporcionen y le hagan el favor de imprimirle las 2 copias correspondientes para que a su vez se pueda dirigir a los bancos para pagar su impuesto predial sin problema. En el tema de las sanciones. Bueno, en el tema de las sanciones, esencialmente, pues el próximo 15 de abril se vence el plazo para pagar con el descuento del 10%, que como lo anotó el doctor Ricardo Bonilla, es una costumbre fuerte de los bogotanos pagar con ese 10% de descuento y pues es un incentivo muy importante dado que se anotó que puede, mejor dicho, si uno hace el cálculo sobre los 2.600.000.000 que esperamos recibir, pues serían 260.000 millones de pesos que se ahorran los contribuyentes. Si ya no puede el contribuyente beneficiarse de ese 10%, entonces nos vamos a la próxima fecha y la próxima fecha de pago sin sanciones es el 1 de julio del presente año. Si ya sobrepasa esa fecha, inmediatamente empieza a correr los intereses de mora. O sea, a partir del 1 de julio, y esos intereses de mora se calculan a la tasa de interés máxima moratoria
que publica la Superintendencia Financiera y que pues que todos... ¿La mora se aplica por mes? Se aplica por día a la tasa que está vigente por las fracciones, digamos, de mora que tenga el contribuyente, y esa tasa pues obviamente está por encima del 30% en este momento, entonces es un costo muy alto pagar esa sanción y no pagar a tiempo el impuesto predial. Pues muy bien. También le preguntamos a los ciudadanos, doctora Beatriz y doctor Ricardo, sobre si saben cómo se calcula el impuesto, y esto especialmente para entrar a una parte importante que es el impuesto de vehículos, porque usted sabe la confusión que hubo desde el comienzo del año y quisiera un poco mirar ese punto. Veamos qué respondieron los ciudadanos sobre si saben cómo se calculan los impuestos. Veamos. Para calcular el impuesto del vehículo se toma el modelo del carro, la marca, varias características del vehículo para determinar qué valor se debe pagar. No sé sacarlo, fui al internet y me lo sacaron por ahí. No sé ni la fórmula ni la ecuación, pero sin embargo hoy vengo a pagar los impuestos de la casita que yo tengo. No sé, porque no hay, digamos, una planilla que le digan a uno cómo se hace, ni absolutamente nada, entonces queda uno en las mismas, no sé. No tengo ni idea. Me han dicho que de pronto uno lo puede a través de internet. No tengo ni idea. Yo vengo a pagar mis impuestos puntualmente, pero no tengo ni idea cómo se liquidan. Sí, pues tengo entendido que el de vehículos se saca según el modelo del vehículo y el cilindraje es lo básico para el valor del avalúo. Y del predial es de acuerdo al estrato, el valor comercial, el valor catastral. Es eso la base para liquidar. En el solo número del chip ya le está botando la liquidación directamente. Lo mismo con el vehículo, lo mismo con los vehículos, con el número de la placa y el nombre y la cédula le bota directamente la liquidación. Bueno, doctora Beatriz y doctor Ricardo, ¿pasan o no el examen los ciudadanos? ¿Saben o no saben o están confundidos? Bueno, pues en esencia los impuestos tienen dos componentes básicos para ser liquidados. Uno es la base gravable, es decir, los valores de referencia, y a esos valores de referencia se les aplica una tarifa, que es el segundo componente. Sí. Entonces, lo que se hace es multiplicar el valor de referencia por la tarifa. Y allí, en esa multiplicación, sale el valor que se tiene que pagar por el impuesto. Y pues algunos contribuyentes sí tenían pues alguna idea, por ejemplo en el caso de los vehículos, las tablas de valores de referencia, es decir, las bases gravables, las establece el Ministerio de Transporte. Y las tarifas pues también son un impuesto cedido por el gobierno nacional. Las tarifas también están establecidas, van entre 1,5 y 3,5%. Entonces simplemente se multiplica la tarifa por el valor de referencia que publica el Ministerio de Transporte. Lo que nosotros hacemos en la Secretaría es hacer y facilitarle el cálculo a los ciudadanos y enviar ya directamente la liquidación con base en los valores que publica el Ministerio de Transporte, les aplicamos las tarifas y enviamos los formularios sugeridos. Y de la misma manera también hacemos con el impuesto predial. Las tarifas están establecidas por el Consejo del Distrito y pues están diferenciadas por estrato, por valores y por destino de los predios. Sí. Y dependiendo de los valores catastrales, multiplicamos y les mandamos el formulario. Pero con el tema del vehículo se armó toda una confusión al principio del año, que al final ¿en qué quedamos? Porque nos presentaban primero una tabla donde había unos ajustes muy fuertes y ahora no sabemos. Yo la verdad tengo que confesar que no he logrado saber cómo puedo hacer. La ventaja uno en el distrito es que le llega el recibo y
y ahí uno lo sabe, pero hay otras ciudades donde no es tan fácil. Pero ¿cómo quedó la cosa? ¿Usted tiene una idea más global de lo que hizo el gobierno al final con ese tema del valor de los carros? Al final la decisión del gobierno nacional con la tabla de avalúos es de que no se incrementaran los avalúos más allá de la inflación. Eso sería lo que tendría que cada contribuyente que verificar cuando le llegara su liquidación. Pero la inquietud mayor, que es si el contribuyente sabe o no lo sabe liquidar, lleva a una discusión de más fondo, y es ¿quién debe liquidar? En teoría, el ejercicio tributario funciona con que el contribuyente declara. Sí. Es decir, que para que declare, tiene que tener todos los elementos de referencia y él mismo hacer su declaración. En el caso de los impuestos a la propiedad, eso ya es un contrasentido. Lo tenemos tan claro que es contrasentido que al Consejo le propusimos varias veces que se liquidara oficialmente desde el distrito y que ampliáramos los plazos y cambiáramos el régimen sancionatorio. Sí. De tal manera que solo empezará a haber sanciones a partir del 1 de enero del año siguiente, porque el impuesto es de este año, entonces es efectivo hasta el último día. Sí. Pero eso no fue posible lograrlo. La Comisión Tributaria le propone, y si eso se discute en el Congreso, finalmente el Congreso tiene también autoridad para hacerlo, es de que el impuesto a la propiedad, vehículos y predial, sea facturado por las administraciones municipales, de tal manera que le quitamos al contribuyente esa preocupación de cómo liquido esto. Sí. Se le da la potestad de facturar, pero el contribuyente puede seguir todavía haciendo uso de la posibilidad de liquidar cuando necesite hacer algo urgente. Sí. Entonces, esa es la posibilidad, eso es lo que se le está proponiendo. La Comisión Tributaria llegó a ese punto, de tal manera que quitémosle ese dolor de cabeza. Hoy, ¿cuál es esa liquidación? Liquidación es avalúo, que viene en el caso del predial de catastro, en el caso de vehículos del Ministerio de Transporte. Por tarifa, la tarifa del predial la fija el Consejo. Pero depende, el estrato depende de muchas cosas, entonces no hay una sola tarifa. El contribuyente tendría que saber cuál es la tarifa que tiene que aplicar. Claro. En el caso de vehículos son 3 tarifas, también vienen determinadas desde el Ministerio de Transporte. Pero en la fórmula, en el caso de predial, es avalúo por tarifa menos ajuste por equidad. Y vaya a saber el contribuyente qué ajuste por equidad le corresponde. Eso es más técnico. Eso es una locura. Una locura. Por eso lo que se pide es que las administraciones mismas facturen. Impuesto a la propiedad es eso. Pero digamos en el caso del impuesto de vehículos, aquí en Colombia a alguien se le ocurrió en el gobierno nacional decir que ahora valen mucho más los carros de lo que valían el año pasado. Vaya usted intente vender un carro a ver si lo logra vender más de lo que lo compró. ¿Por qué eso? Primero, ¿y qué se pretendía con eso? Es que eso sí genera mucho malestar en la ciudadanía. En realidad no es que los carros se valoricen. El gobierno cometió un error allí. Por tratar de llegar a modelos nuevos, a modelos más complicados. En el pasado se habían encontrado dificultades en modelos tipo Megane, por ejemplo. Sí. Que el Megane mecánico no se diferencia mucho del Megane automático, pero cuando iba a declararse aparecían iguales. Sí. Entonces había una serie de complicaciones con esto que no sabía el contribuyente finalmente cuál, y la misma administración tampoco sabe cómo era el modelo exactamente del vehículo que tiene el contribuyente, porque la tarjeta de propiedad no dice todo eso. Eso no lo tiene por qué saber la administración tributaria. Entonces, el ministerio se enredó, fue tratando de llegar a cada uno de estos modelos. Y al hacerlo, valorizó mucho más ese tipo de carros con cajas mecánicas, con cajas automáticas, con aditamentos, lo que los colombianos llaman engallar. Sí. Pero el ministerio tampoco sabe que se engalla. No, pues eso sí. Entonces, se enredó ahí. Al final, tuvo que echar atrás. Pero terminó todo el mundo afectado, doctora, porque al final se sube el valor del carro en un 6.7%. Vaya usted y trate de vender el carro, a ver si le dice, oiga, cómprame mi carro modelo 2013, pero súbale el 6.7%. Nadie se lo va a comprar con un 6.7% más. Pero no, es que yo creo que también hay que explicar un poco lo que trató de hacer el Ministerio de Transporte, en el sentido que también, de acuerdo con las reuniones sostenidas con la ministra, era una petición precisamente de las administraciones
departamentales y del distrito, en el sentido de que se tratara de hacer una valoración mucho más acorde. Lo que pasa es que realmente tampoco, en muchos casos, esas valoraciones no correspondían realmente con los avalúos comerciales. Entonces se trató de hacer una valoración más acorde y tratar de desagregar, y de hecho, la complicación que se nos presentó a nosotros es que de hecho desagregaron y básicamente pasaron como de 6.000 líneas a 12.000 clases de vehículos con las diferencias. Y ello, pues adicionalmente sí de pronto hubo algunos errores en tema de las referencias que se tomaron por parte de los consultores para determinar esos valores comerciales, y eso generó pues la protesta de la ciudadanía, y finalmente terminó en que en algunos casos se modificaron esos avalúos para no dejarlos incrementar más del 6,77, que fue el índice de precios al consumidor, pero finalmente hay la mayoría, básicamente el 75% de todo el vehículo de parque automotor no se incrementó en avalúo comercial. No se ¿A qué se le aplica el valor, el 6,77 de incremento en el valor del vehículo? ¿Al valor del que estaba reportado en el año anterior, en el recibo del año anterior, o al valor comercial, o al valor de la revista Motor, o al valor del Fasecolda? ¿A qué valor le tiene que aumentar uno el 6,77 para entender? A los valores, el Ministerio de Transporte publica una tabla con todo, pues con el modelo del carro, con las características del carro, y publica el valor de referencia. Entonces es sobre ese valor de referencia al cual uno tiene que mirar la tabla de este año respecto a la tabla publicada, bueno, este año respecto a la tabla publicada en el año 2014, porque bueno, les tocó modificarlo, y a ese es el que te toca mirar que no se haya incrementado más del 6,77. O sea, la tabla del ministerio ya está con el 6,77, sí, hoy, o la que hoy la nueva ya están corregidas las tablas, obviamente. Pero que en último es el mismo valor que ustedes nos presentaban, el distrito nos presentó en el recibo que nos llegó para pagar en el año 2015 del valor del carro del 2014. Bueno, sí, 2015. Ese es el mismo precio que estaba en ese valor, a ese es el que se le aplica el 6,77. Correcto. Porque ustedes toman ese punto de referencia. Un carro costaba 100 pesos el año pasado en ese valor del recibo del año pasado, que es muy importante que los televidentes se fijen en el recibo de pago del año anterior del impuesto, y le aplica el 6,77. Ese es lo que habría que hacer en ese caso. Sí, es así. Correcto. Mire el valor que tenía en el impuesto del año anterior, póngale el 6,77. Si no está de acuerdo, como se puede haber presentado confusiones y el decreto puede tener problemas, ¿qué hace la gente? ¿Va al CADE? ¿Dónde reclama? A ver, ahí como este es un impuesto en el cual los elementos están determinados es por el gobierno nacional, y nosotros simplemente lo que tenemos es que aplicar lo que puso el gobierno nacional, pues básicamente tendría que pedir una revisión del avalúo al Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte efectivamente en algunos casos ha modificado, y de hecho modifica los valores de referencia, y pues esos valores los tendríamos que tomar. Hay otra alternativa que de todas formas dio esta vez el Ministerio de Transporte, que es una línea de homologación. Si nosotros no encontramos, pero tendría que ser porque no encontramos el vehículo exacto en la tabla, entonces se toma una línea de referencia para aplicar, y pues esa podría ser una solución, pero es que enredo para el contribuyente, ¿no? Porque ya no es ir al Supercade, sino tener que ir al Ministerio de Transporte, o quién sabe a dónde tendrá que ir la persona a reclamar. A propósito de eso, de los CADE y los Supercade, mire, haciendo las preguntas a la gente nos encontramos con algunas quejas también de los ciudadanos, y queremos ya, para ir cerrando el programa, escuchar esas quejas y darles una respuesta ya como para ir ya en la parte final de Conversemos de Economía. Escuchemos. Llevo 2 días tratando de sacar un papel para pagar un impuesto que se debe. Tengo una señora embarazada, me hacen hacer colas para decirme en 2 días que no pueden ayudarme a solucionar mi problema. Venimos a hacer una diligencia
aquí a este catastro y vemos estas filas tan terribles. Uno pide permiso 1 hora, hora y media para hacer una diligencia y llega uno y se encuentra con esta vaina tan terrible. Eso es falta de administración. Bueno, doctora Beatriz, esa sí la dejo a usted solita responder esas quejas de los ciudadanos. Bueno, no. En primer lugar, pues, o sea, nosotros tenemos a la disposición la página de internet. Entonces, obviamente, eso implica que ojalá los contribuyentes puedan, digamos, acceder, sobre todo cuando tienen que hacer modificaciones de datos, cuando tienen que hacer impresiones de recibos, pues que ojalá usen la página de internet, porque eso precisamente les evita hacer filas. Entonces, si tienen que pedir un recibo precisamente en estos tiempos, es mucho mejor si pueden definitivamente acceder a nuestra página de internet y con la placa del vehículo o con el chip de su predio o de su casa, pueden hacer la liquidación y pueden imprimir perfectamente el formulario. Eso con el propósito de que no hagan esas filas, porque a veces, pues precisamente las personas no saben que tienen ese medio para acceder a impresión de sus recibos, o eventualmente ni siquiera tienen que imprimir el recibo, sino simplemente hacer los pagos vía el botón de PSE. Claramente, cuando ya se trata de quejas de los contribuyentes en relación con los incrementos de los avalúos y en relación con la aplicación de las tarifas, pues sí es un contribuyente que conoce muy bien y muy claramente cómo se liquida, o lo puede mirar con respecto a los recibos que le haya llegado el año anterior y ve que la tarifa, por decir algo, que se aplicó es otra cosa muy diferente. En ese caso sí, pues tiene que dirigirse a los CADES, a los superCADES esencialmente, porque allá nosotros tenemos todos los funcionarios de catastro, y de la Dirección de Impuestos prestos a atender todas las inquietudes que los contribuyentes tienen. Y claramente en estos momentos en que precisamente claro, se genera los vencimientos y los descuentos por pronto pago, sí en general se presenta alguna congestión, pero por eso, para descongestionar, sí se sugiere que ojalá en la medida de lo posible, sobre todo cuando se trate de imprimir los formularios sugeridos y pagarlos, esencialmente usen la página de internet. Bueno, doctor Bonilla, aquí hablamos, y ya como pregunta final, aquí hablamos mucho de los impuestos territoriales, municipales, pero usted es uno de los hombres que revolucionó el inicio del año con ese estudio que prepararon unos expertos de una nueva reforma tributaria en la que proponen, entre otras cosas, subir el IVA del 16 al 19% y golpear, pues de alguna manera, como se dice coloquialmente, el bolsillo de los colombianos con más impuestos por una necesidad del país. Seguramente en un programa más adelante volveremos a hablar puntualmente sobre eso, pero ¿usted cree que definitivamente es necesario hacer esa reforma y se debe hacer este año, o el gobierno puede tener un margen de maniobra? La verdad, el gobierno ya no tiene mucho margen de maniobra. El problema es que cuando se formó la Comisión Tributaria, se formó bajo la idea de pensar en un esquema que fuera permanente, justo y equitativo, largo plazo. Pero en el transcurso de esto se le fue deteriorando la situación económica y fiscal al país. Sí. ¿Y deteriorar qué quiere decir? Que dejó de recibir ingresos del petróleo, que son muy importantes para financiar, y eso pone hoy una discusión, ¿cómo se debe financiar un Estado? Y un Estado sanamente se debe financiar es con impuestos. Es cierto que puede tener unos ingresos extraordinarios, pero nunca uno puede pensar en que los ingresos extraordinarios financian el corto plazo y financia la permanencia. Entonces, esa es la discusión que hay hoy. El hueco se le está abriendo al Estado, hay que resolverlo, y en el corto plazo la única posibilidad de obtener ingresos adicionales es IVA. En el mediano plazo es toda la reconstitución de renta, sí. Pero en el mediano plazo, en el corto plazo usted no tiene más ingresos por renta, entre otras cosas, porque usted llega y plantea esta reforma este año y empieza a ser aplicable en el 17.
Es decir, va a tener ingresos en el segundo semestre del 17 y apenas va a tener los primeros ajustes. Eso se va a ir ajustando en 3 años y ahí es donde va a recibir renta. Sí. Entre tanto, donde requiere recursos es por IVA. No hay otra alternativa. ¿Y hay que ser tan duros con el IVA como lo proponen ustedes? ¿De subir el pasar 16 del 16 al 19 en la actual canasta general? Sin familiar, sin canasta familiar. No, la canasta básica es otra discusión. La canasta básica la propuesta es, hoy tenemos unos productos que están excluidos, sí, que es una mentira, porque el productor está pagando por IVA por los insumos y no lo está aplicando en el precio. Lo que estamos diciendo es, aplíquese el 5% y más bien piénsense cómo se le devuelve a los pobres. Ese es el impuesto de canasta básica. El impuesto general es pasarlo del 16 al 19, eso generaría 2 puntos adicionales del PIB. 19 puede ser una tarifa muy alta pensada en Colombia, pero no es una tarifa de las más altas del mundo. En el mundo tenemos IVA de 22%, sí, y en América Latina tenemos IVA del 19 y 20. Entonces es un poco más bien como ajustarse a la situación latinoamericana. Pero la discusión de fondo es, ¿usted cómo financia el Estado? Lo debe financiar con impuestos directos, renta, y con impuestos indirectos, IVA. Pero con uno solo no puede. Es absolutamente imposible. Será un tema de una discusión que tendremos más adelante, doctor Bonilla, y una vez que ha invitado, ¿no?, cuando ya se presente esa reforma o previo, para hablar de ese tema. Doctora Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda del Distrito, muchas gracias por estar con nosotros en Conversemos de Economía. Ha sido un gusto tenerla y hacer esta pedagogía, y no sé si quiera enviarle un mensaje a los bogotanos de que cumplan con su obligación, que esa plática se necesita. Sí, muchísimas gracias, John Jairo. Yo sí aprovecho para que, pues hacer un llamado a los contribuyentes bogotanos para que aprovechen ese descuento del 10%, tanto en el impuesto predial como en el impuesto de vehículos, y que si el bolsillo se los permite, nos hagan una contribución adicional para mejorar un aspecto del 10%, para mejorar un aspecto muy sentido por todos los bogotanos, que es la seguridad. Porque con esos recursos que pudiéramos recaudar adicionales, la idea es comprar más cámaras de seguridad que funcionen en la ciudad. ¿Usted cree que el doctor Bonilla pagó ese adicional? No sé, pero sí, ya sé que ya el recibo, pagó. ¿será que acaba de mostrarlo ya sé que o no? Acaba de pagar. Él trajo el recibo, pero ¿será que sí lo pagó o no lo pagó? ¿Usted qué cree? Posiblemente no. Creo que ya me lo dijo. Doctor, muchas gracias. El gran activo que tiene la ciudad es que los contribuyentes se apersonaron de ese primer vencimiento con descuento de pronto pago, más del 70% lo hace, y ese pago adicional, permítame decirle que eso fue flor de un día, por allá hace 10 años, que recaudaron 1.000 millones de pesos. Hoy no recauda ni 500 millones de pesos, en un conjunto de 2 billones de pesos. Entonces, es preferible que los contribuyentes sigan siendo cumplidos en cultura tributaria, ganándose el descuento y le aporten a la ciudad, que pensar en una situación más filantrópica, que se la dejo a aquellos que tienen interés filantrópico. Bueno, pues doctora Beatriz, de nuevo muchas gracias, doctor Bonilla también muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en sus hogares para contarles todos estos temas que tanto nos interesan y que tanto afectan el bolsillo de los colombianos. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés aquí en Conversemos de Economía.